no sé si a usted le habrá pasado, pero dice que es imposible la puntualidad que voy a preguntar. Pero si usted conoce a alguien que tiene los 10 contados, aparte de que tiene pena de muerte, porque en Chile no se da. Pero en la Biblia hay un ejemplo de eso. Hubo un rey y de repente se le apareció Isaías, el profeta, y le dice, y una frase muy interesante, le dice: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Porque morirás y no vivirás. Y imagínense que le diga, y saben que este hombre no era mala persona. Este hombre no era mala persona, era un rey que a los 29 años, según lo que dice Crónicas 29, capítulo, según Crónicas 29, ascendió al trono. Se llamaba Ezequías. Reinó, a los 25 años, a los 25 años comenzó a reinar, y reinó solo 29 años, no reinó mucho. Pero lo interesante es que se tomó un mes de vacaciones, por decir, se tomó un par de días e inmediatamente comenzó reformas. Comenzó reformas, y no reformas como las que hoy día siempre hay, enfocadas a la agenda valórica, a la economía. No, la primera reforma que hizo fue restaurar el templo, comenzando por las puertas. Y en 16 días, los que a él le encomendó tenían limpio y restaurado el templo. O sea, eso era lo que movía su vida. Este no era un mal hombre, no fue un mal rey. Recuerden ustedes los que contextualizan un poco la Biblia, la mayoría de los reyes en Israel eran malos, los reyes malos. Hacían todo lo contrario a lo que Dios les ordenaba que hicieran. Entonces, este hombre recuperó el rol de los sacerdotes, recuperó el rol de los levitas, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ser levita que sacerdote. El sacerdote hacía sacrificios y el levita al realizar todas las otras labores del templo. Limpieza, cuando en la época del tabernáculo, acarreaban el tabernáculo, se lo echaban al hombro, pieza por pieza, y esa es la obra de los levitas. Tenían a cargo el tema del canto, la portería, los sacerdotes, sacrificio. Restauró eso, y restauró el oficio de la Pascua, que se había perdido, de la celebración de la Pascua, que era una vez al año. El tema y mandó invitar a todos, que la Pascua aunque era una celebración también familiar, pero invitó a todos los que quisieran ir a Jerusalén a celebrar la Pascua después de tantos años. Y dice la Biblia que desde los días de Salomón, en el capítulo 30-26, que no había algo semejante con tanto esmero. Pero el pueblo estaba tan fuera de este tren de la cosa religiosa que no hizo las cosas tan bien en el sentido que para celebrar la Pascua, para muchas cosas, para ir al templo había que purificarse, había muchos ritos que cumplir que no se habían hasta olvidado. Y resulta que Ezequías oró a Dios intercediendo por el pueblo para que no muriera. Porque cuando se hacían malas cosas, en ese tiempo se morían. No es como ahora que una oración por aquí por allá y se asume por perdonar. En ese tiempo no era así. Entonces debía morir, y Ezequiel intercedió por el pueblo, y Dios dice que escuchó su oración y sanó al pueblo de los que estaban en ese momento con alguna enfermedad, lepra quizás, como castigo a no hacer bien los rituales. Por lo tanto, Ezequías no era un mal rey, era un muy buen rey. Se cuenta en la Biblia como que hizo las cosas conforme al corazón de Dios, pero así todo de repente viene Isaías y le dice eso. Y le dice eso. Y dice el relato, si ustedes lo buscan en 2 de Reyes 21, Ezequías oró, se humilló, se postró, y dice el relato que antes de que Isaías salga de los recintos del palacio, Dios nuevamente habla con Isaías y le dice: vuelve, porque he escuchado su ruego, he escuchado su humillación, he visto su humillación, alcanzó a mí, y dile que va a tener 15 años más. 15 años.
quizás mucho o poco, da lo mismo, pero le da 15 años más de vida. El problema, ahí está, ¿qué hace uno con ese tiempo? Cuando Dios le dice, tienes 15 años más por delante. Nosotros no sabemos cuántos años tenemos por delante. Aquí, ¿cómo debía vivir esos 15 años Ezequías? Como si fuera el último. Nosotros vivimos nuestra vida como si fuera el último día, porque no sabemos qué va a pasar más rápido. Comemos a la casa, nos atropellan, chocamos, morimos. O aquí mismo, no sé, cruzando la calle. No lo sabemos, pero vivimos como si fuera nuestro último día. Vivimos para la gloria de Dios, como hemos cantado, porque somos buenos para Él. Yo lo digo muy ligero, bueno. Pero somos buenos para vivir como Dios quiere, como Dios pensaba que tenía que vivir Ezequías. Y resulta que Ezequías tuvo una patinadita y se pegó una caída. Si ustedes ven el relato en la casa, resulta que este estaba en guerra con Asiria. Senaquerib se lo quería comer. Se quebró y vino un ángel y mató en un rato 150.000 hombres del ejército de Senaquerib, el rey asirio. Pero como todo funciona como funciona en el mundo, Asiria tenía otro enemigo que era en ese tiempo Babilonia. Babilonia todavía era un país chiquitico. No era el Babilonia que después vino a 115 años después vino a conquistar Israel. Entonces, como quería estar en buena el rey de Babilonia con este rey que había derrotado a los asirios, entonces va a saludarlo, porque sabía que se había mejorado de esa enfermedad que era la condena de muerte que le fue a declarar Isaías antes de los 15 años después. Entonces, y ahí la embarra Ezequiel, le muestra todo lo que hay en el templo, toda su riqueza, le hace recorrer, le muestra todo lo que Dios le había concedido, pero su corazón no estaba puesto en Dios, estaba puesto en lo que él tenía. Entonces nuevamente el profeta va y le dice que, ojo, que por ese mismo rey de Babilonia su descendencia iba a ser conquistada. Pero nuevamente Ezequías, como en el fondo era bueno, lo que pasa es que era como nosotros. Tenemos de repente buenas intenciones, pero de repente nos caemos. Y efectivamente Ezequías vuelve a orar a Dios, Dios vuelve a escuchar su oración y le dice, bien, en tu reinado no va a ser esta sentencia que he dictado. Y eso ocurrió 115 años después. 115 años es una cantidad importante de pasar en varios reyes después. Pero, ¿a dónde queremos llegar? ¿La gloria se la damos a Dios? ¿Qué dice Dios respecto de su gloria en Isaías 42? Dice, yo el Señor, en la versión Reina Valera dice, yo Jehová. Yo el Señor, este es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni alabanza a los ídolos. Nuestra vida podemos considerar que es nuestra, pero no es nuestra. Cosas que de repente celebramos pueden ser nuestros ídolos, incluso hasta la familia, si no sabemos administrar bien. ¿Le damos la gloria a Dios siempre? Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. El 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. De repente lo que nos pasa es porque nos está probando Dios o porque de repente hemos sido orgullosos con nuestra vida y no hemos atribuido nuestros logros a nosotros mismos. Porque el tema de la gloria no es para dar la gloria a Dios, no es cantarlo, no es ni siquiera decirlo, no es pararse aquí, demos la gloria a Dios, tres gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eso no es darle la gloria a Dios, es asumir que todo lo que hacemos es porque Él es misericordioso y no lo permite. Si usted le va bien en la pega, es porque usted es seco, porque estudió en la universidad y era bueno, porque hace bien las cosas. No es por eso.
porque mañana le voy a dar una CB y hasta ahí nomás quedó bueno. ¿No es cierto? Es porque Dios le da las herramientas. Si usted es seco en, no sé, en la cosa agrícola, no, es porque Dios le da, quizás en los momentos difíciles también permite. Quizás, si Dios lo permite, pues se podría cultivar hasta en el desierto, como ocurre, porque Él lo permite. Si usted tiene logros económicos, es porque es seco para los números, porque es astuto para mover las piezas en el tablero de la economía. No es así. Es porque Dios se lo permitió. Si no, está el relato del tipo que llenó su granero y dijo, bien, seco. Necio, le dice, esta noche vienen por ti, ¿y eso de qué te sirve? No es por eso. Si usted es artista, si usted es músico, si usted tiene un talento, es porque, no es porque Dios le permitió. Y si no administran todas estas cosas en pos del reino, no le estamos dando la gloria tampoco. Sus talentos, sus bienes, sus habilidades son para el reino por la gloria de Dios. No hay otro motivo. Usted, incluso si usted lo que hace para el reino lo hace para que después lo feliciten, seco, se la mandó. ¡Qué buena prédica! ¡Qué bonito cantó! ¡Qué seco para tocar el instrumento! Eso es darle la gloria. Es lucimiento, ¿no? ¡Qué buena clase de escuela dominicana! Usted es el mejor profesor que yo he visto. ¿Y qué decir de eso, querido hermano? Si el tema es edificar a la iglesia, no es más que otra cosa. Es que la iglesia crezca con el don y el talento que Dios le dio. Usted puede, no importa que se vea el nacimiento o después, da lo mismo. Dios se lo dio. Algunos tienen puras manos izquierdas, son matados para las manualidades, y otros son secos. Algunos nunca van a poder cantar porque no tienen oído, y aunque tomen clase, probablemente no lleguen a la esquina. Pero otros sí, otros se manejan en esos rubros y así sucesivamente. Hermanos queridos, viene otro año más, que puede que lo digamos completo, puede que no. Pero la reflexión es esa. Yo, el Señor, ese es mi nombre, no daré mi gloria a nadie. No la comparte con nadie, ni con usted. Él no comparte su gloria con usted. Porque Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Sus siervos. ¿Quién fue? Siervos. Somos sus siervos. Incluso a los siervos, siervo inútil eres. Porque solo lo que te dije que hagas, hiciste. O sea, somos hasta malos siervos de repente. Pero somos sus siervos. Y Él es el Señor. Esto es difícil, es facilito entenderlo, más fácil es decirlo. Vivirlo es re complicado, porque todos los días está ahí nuestra carne. Usted de repente, yo creo que a Pablo tuvo estos mismos conflictos que nosotros, en algún momento. Hasta Jesús fue tentado con esto. Oye, lo llevó a la parte más alta, mira, todo te lo puedo dar. Así. Fue tentado lo mismo que somos tentados nosotros. Lo que hacemos es para su gloria. Y en este año que viene, y si reflexionamos, todo lo que hicimos, lo hicimos para su gloria. Nuestros talentos los pusimos siempre a su servicio. Nuestras habilidades, nuestros recursos, siempre los pusimos a su servicio. Y cuando los pusimos, ¿fue para su gloria? ¿O fue para que nos digan, hermano, usted es generoso? Usted sí que es generoso. O aunque no lo digan, nos salimos hinchados porque hicimos algo bueno. Porque todo lo que parece bueno, de repente puede ser no tan bueno según dónde está nuestro corazón. El sermón del monte, todo el sermón del monte fluye hacia dónde está nuestro corazón.
Todo el relato tiene que ver dónde está puesto nuestro corazón. La oración. ¿Qué dice Mateos? Porque ellos, los hipócritas, les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. ¿Quién pudiera pensar que hasta una oración puede estar contaminada con el vicio del orgullo? Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Lo que hacemos todo acá solo puede ser para que seamos vistos de los hombres. En verdad les digo que ya han recibido sus recompensas. Claro, si el aplauso de los hombres es una recompensa, pero solo eso. Olvídense que llega al cielo. Olvídense que ese olor fragante que dice el relato llega al cielo. El olor de la grosura que era del animal lo más preciado para Dios en el sacrificio. La grasa, las vísceras. Porque eso era hediondo cuando no se quemaba. Pero ese olor, para Dios era el olor fragante. Entonces, el olor fragante de lo que hacemos llega a Dios siempre. Complicado. Pero que ese sea nuestro esfuerzo en el próximo año, querido hermano. Que el Señor se lleve siempre la gloria. Porque si no, malo siervo. Malo siervo. Es difícil, porque nos gusta el aplauso. Algunos más o menos. Algunos dicen que no, pero mejor sí. Sí, pero en el fondo nos gusta un reconocimiento de repente. El ejército, por ejemplo, es seco los reconocimientos, medalla, lo que escucho. Retreta, banca, formación. Malo, porque solo alimentar el orgullo. La iglesia no debería ser así. Pero también acá hay lo mismo. Somos buenos para reconocer y la cuestión. Claro, la Biblia dice que no le damos a nadie nada, honra, etc. Pero hay que entender de que Dios está primero. Dios está primero. ¿Qué dice Colosenses? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Entonces, que nos quede en la mente esto. Todo lo que hagamos, lo hacemos de corazón, no obligado, no forzado, ya una condición. La segunda, como para el Señor, y no como para los hombres. Bueno, lo escribió Pablo, quizás en sus luchas, o después de haber arrinconado la carne en una partecita por ahí de su vida. Porque a ellos, los hipócritas, les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Eso lo dijo Jesús en Mateo 6 durante el relato del Sermón del Monte. Querido hermano, Ezequías fue un buen hombre. Así todo, tuvo una mala noticia, como muchos de nosotros. Dios no le dijo no vas a morir nunca, solo que se lo postergó un poquito, 15 años después. Tuvo tiempo para vivir su vida como si fuera el último. ¿Qué habrá sentido ese hombre en el año 14, mes 12, que se iba a morir, que hasta ahí no va a llegar? Bueno, ¿qué habrá sentido? ¿Cómo habrán sido sus últimos días? En el templo que tanto amó, en ese tiempo él vivió Dios, en el que restauró, el que se esforzó, el que le puso tanta tinta, y que la Biblia dice que de los años que Salomón, bueno, después sus hijos, sus nietos, ahí no se portaron muy bien, y posteriormente viene Josías, que vuelve a hacer lo mismo después, como 80 años después. Porque así eran estos hombres, malazos, los reyes. Pero que en nuestra vida encontremos ejemplos de imitar a la Biblia, y que siempre estemos dispuestos, por lo menos esforcémonos. Yo insisto, yo sé que es difícil, en que nuestra vida sea un continuo darle gloria a Dios. ¿Cómo lo